Hoy exploraremos la compatibilidad entre Aries y Géminis. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos su conexión emocional en una relación amorosa, su dinámica familiar, su comportamiento en la amistad, su desempeño en el entorno laboral y su colaboración en proyectos creativos. También abordaremos cómo resuelven conflictos, su compatibilidad en viajes y aventuras y su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones. Aries, un signo de fuego, se caracteriza por su entusiasmo, energía y deseo de liderazgo. Regido por Marte, Aries valora la acción y la iniciativa. Por otro lado, Géminis es un signo de aire, conocido por su curiosidad, adaptabilidad y habilidades comunicativas. Regido por Mercurio, Géminis busca aprender y experimentar constantemente. En términos generales, Aries y Géminis tienen una compatibilidad vibrante, llena de energía y dinamismo, debido a sus personalidades activas y su amor por la aventura. A lo largo de este video, exploraremos cómo se manifiestan estas características en sus interacciones. La conexión emocional entre Aries y Géminis puede ser electrizante y estimulante. Aries busca emoción y pasión, mientras que Géminis valora la comunicación y la conexión intelectual. Imagina a Aries organizando una cita llena de sorpresas, como una aventura al aire libre, mientras que Géminis se encarga de mantener las conversaciones animadas y divertidas, aportando su ingenio y humor. Esta combinación puede resultar en una relación llena de risas y nuevas experiencias. Sin embargo, pueden surgir desafíos. Aries tiende a ser directo y a veces impulsivo, lo que puede chocar con la naturaleza más indecisa y analítica de Géminis. Por ejemplo, si Aries quiere actuar rápidamente en una decisión, Géminis podría sentirse abrumado por la falta de tiempo para reflexionar. Esta diferencia puede llevar a malentendidos, pero también puede ser una oportunidad para que ambos aprendan a equilibrar sus enfoques. En cuanto a la comunicación y el afecto, Aries es apasionado y directo, mientras que Géminis es ingenioso y adaptable. Aries podría expresar su amor a través de gestos audaces y románticos, mientras que Géminis lo haría con palabras ingeniosas y juegos de palabras. Aquí, la clave es que Aries valore la forma única en que Géminis muestra afecto, y Géminis, a su vez, aprecie la sinceridad y la intensidad emocional de Aries. La compatibilidad sexual entre Aries y Géminis puede ser divertida y excitante. Aries trae pasión y una energía intensa a la intimidad, mientras que Géminis aporta creatividad y versatilidad. Juntos, pueden explorar nuevas formas de conexión, disfrutando de una vida sexual vibrante. Sin embargo, Aries podría a veces sentir que Géminis es demasiado juguetón y poco serio, mientras que Géminis podría desear más profundidad emocional. Para encontrar un equilibrio, ambos deberán estar dispuestos a comunicarse abiertamente sobre sus deseos y expectativas. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Aries y Géminis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Aries puede aportar un enfoque dinámico y enérgico, mientras que Géminis trae flexibilidad y curiosidad. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Aries podría ser el que impulsa actividades emocionantes, buscando mantener a todos involucrados y activos. Aries organizaría juegos y aventuras familiares, motivando a los demás a participar y disfrutar. Por su parte, Géminis podría ser el mediador, siempre buscando nuevas formas de conectar y mantener la conversación fluida en el hogar, sugiriendo actividades que estimulen la mente y el espíritu de todos. Con los padres, hijos y demás familiares, Aries podría buscar mantener relaciones estimulantes, proponiendo ideas creativas para fortalecer los lazos familiares. Por ejemplo, Aries podría planificar una escapada familiar o un proyecto colaborativo. Mientras tanto,
Géminis se encargaría de facilitar la comunicación, asegurándose de que todos se sientan escuchados y valorados en el proceso. Esta combinación puede resultar en un entorno familiar donde la energía de Aries se equilibra con la adaptabilidad de Géminis. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Aries percibe la naturaleza más cambiante de Géminis como indecisión o falta de compromiso. Imagina que Aries propone una nueva actividad y Géminis está indeciso, alternando entre diferentes ideas. Esto podría frustrar a Aries, que prefiere tomar decisiones rápidas y seguir adelante, mientras que Géminis podría sentir que Aries no considera sus opiniones antes de actuar. En cuanto al apoyo mutuo, Aries y Géminis pueden encontrar un equilibrio al combinar la energía de Aries con la versatilidad de Géminis. Aries puede motivar a Géminis a explorar nuevas actividades familiares, mientras que Géminis puede ayudar a Aries a entender la importancia de la comunicación y la adaptación en situaciones familiares. Juntos pueden crear un ambiente familiar donde haya un balance entre emoción y adaptabilidad, asegurando que todos los miembros se sientan valorados y comprendidos. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Aries y Géminis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Aries y Géminis pueden disfrutar de una relación vibrante y emocionante, ya que ambos signos valoran la novedad y la comunicación. Aries busca aventuras y actividades estimulantes, mientras que Géminis aporta ingenio y curiosidad. Por ejemplo, Aries podría invitar a Géminis a explorar nuevos lugares o probar actividades atrevidas, mientras que Géminis podría sugerir charlas profundas o juegos mentales, manteniendo su conexión activa y dinámica. A pesar de estas similitudes, ambos signos pueden encontrar desafíos en la amistad. Imagina que Aries propone un viaje espontáneo, mientras que Géminis prefiere discutir los detalles antes de comprometerse. Aries podría sentir que Géminis es demasiado indeciso, mientras que Géminis podría pensar que Aries es impulsivo y no considera todas las opciones. Sin embargo, si logran encontrar un balance, su amistad puede ser enriquecedora, permitiéndoles compartir experiencias que combinan la energía de Aries con la adaptabilidad de Géminis. En cuanto a la lealtad y confianza, la amistad entre Aries y Géminis puede ser fuerte si ambos respetan sus diferencias. Aries puede aprender a apreciar la capacidad de Géminis para adaptarse y comunicarse, mientras que Géminis puede reconocer la energía y la pasión de Aries, lo que fortalece su vínculo. Juntos pueden disfrutar de una variedad de experiencias y aprender uno del otro, creando una amistad donde se equilibren la emoción y la curiosidad. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Aries y Géminis, veamos cómo se comportan en el entorno laboral. En el trabajo, Aries y Géminis pueden formar un equipo efectivo si logran combinar la energía y la iniciativa de Aries con la versatilidad y creatividad de Géminis. Por ejemplo, Aries podría liderar un proyecto impulsando nuevas ideas y manteniendo el entusiasmo en el equipo, mientras que Géminis se encargaría de aportar soluciones innovadoras y mantener la comunicación fluida entre los miembros del equipo. La productividad puede ser alta cuando colaboran, ya que Aries tiende a actuar rápidamente y buscar nuevas oportunidades, mientras que Géminis se enfoca en la resolución de problemas y la adaptación a situaciones cambiantes. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión del tiempo y el enfoque. Imagina que Aries quiere avanzar rápidamente en un proyecto, mientras que Géminis prefiere explorar diferentes ángulos antes de decidirse. Esto podría llevar a tensiones, especialmente si Aries siente que Géminis está ralentizando el progreso, mientras que Géminis podría pensar que Aries no está considerando todos los factores importantes. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes.
Aries puede motivar a Géminis a ser más decisivo y a actuar, mientras que Géminis puede ayudar a Aries a contemplar diversas perspectivas antes de avanzar. Juntos pueden formar un equipo dinámico y equilibrado que aproveche lo mejor de sus cualidades, logrando el éxito en sus proyectos. Habiendo comprendido cómo se relacionan Aries y Géminis en el ámbito laboral, ahora exploraremos su compatibilidad en proyectos creativos. En este terreno, Aries y Géminis pueden formar un dúo dinámico. Aries, con su energía desbordante y su visión audaz, se siente atraído por la originalidad, proponiendo ideas frescas y emocionantes. Por otro lado, Géminis aporta su ingenio y su capacidad para comunicar, lo que enriquece el proceso creativo con un enfoque versátil y adaptable. Imaginemos que están trabajando en una campaña publicitaria. Aries podría presentar un concepto arriesgado, mientras que Géminis se encarga de pulir el mensaje y asegurar que resuene con la audiencia. Sin embargo, como en toda colaboración, pueden surgir tensiones. Aries podría frustrarse si siente que Géminis es demasiado indeciso, y Géminis podría ver a Aries como demasiado impaciente. Para navegar estas diferencias, ambos deben reconocer y valorar lo que el otro aporta, buscando ese equilibrio entre audacia y flexibilidad que los impulse hacia el éxito. Ahora, cambiemos de enfoque para examinar cómo se comportan Aries y Géminis en la resolución de conflictos. Aries tiende a ser directo y enérgico, abordando los problemas con rapidez y decisión. Por su parte, Géminis prefiere tomarse un tiempo para analizar las situaciones desde distintos ángulos, buscando entender todos los matices antes de actuar. Por ejemplo, si surge un desacuerdo sobre cómo llevar adelante un proyecto, Aries puede presionar para llegar a una solución de inmediato, mientras que Géminis podría querer discutir y explorar diferentes opciones. Este contraste puede llevar a frustraciones. Aries podría percibir a Géminis como indeciso, mientras que Géminis puede ver a Aries como impulsivo. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es esencial que Aries desarrolle un poco más de paciencia, valorando el enfoque analítico de Géminis, y que Géminis se sienta más cómodo tomando decisiones rápidas cuando sea necesario. Así, juntos pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan la armonía en su colaboración. Después de explorar la compatibilidad en la resolución de conflictos, cambiemos de enfoque y analicemos cómo se relacionan Aries y Géminis en el ámbito de los viajes. Cuando se trata de aventuras, ambos signos pueden complementarse maravillosamente, aunque sus estilos sean diferentes. Aries, con su espíritu audaz y su amor por la espontaneidad, busca constantemente nuevas experiencias emocionantes. Imagina a Aries sugiriendo un viaje de senderismo por montañas o un fin de semana de escapadas a un lugar exótico. En contraste, Géminis, con su curiosidad innata y su adaptabilidad, está siempre dispuesto a explorar, pero le encanta que haya un plan flexible para aprovechar al máximo cada momento. Por ejemplo, si deciden viajar juntos, Aries podría encargarse de elegir actividades llenas de acción, como paracaidismo o explorar un nuevo festival cultural. Mientras tanto, Géminis aseguraría que el alojamiento sea cómodo y que haya opciones de entretenimiento que se adapten a sus múltiples intereses. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Aries siente que la planificación de Géminis limita su espontaneidad. Puede que Aries se frustre si Géminis quiere seguir un itinerario demasiado estructurado, mientras que Géminis podría sentirse incómodo con la impulsividad de Aries. Para equilibrar esta dinámica, ambos deben aprender a fusionar la emoción de la aventura con la organización. Aries podría beneficiarse al entender la importancia de una buena planificación, mientras que Géminis podría abrirse a disfrutar de sorpresas inesperadas. Juntos podrían crear viajes memorables y enriquecedores. Habiendo comprendido cómo se relacionan en viajes, analicemos ahora su compatibilidad económica. En este ámbito,
Aries y Géminis pueden tener enfoques complementarios. Aries, con su pasión por la acción, tiende a ver el dinero como una herramienta para vivir experiencias emocionantes y arriesgadas. Por ejemplo, podría estar dispuesto a invertir en una nueva aventura o en un proyecto que despierte su interés. Por su parte, Géminis, con su agilidad mental y curiosidad, tiene un enfoque más versátil sobre las finanzas. Podría ser más propenso a explorar diferentes formas de ganar dinero y a compartir ideas innovadoras para gastar. Esta combinación puede ser altamente beneficiosa si ambos logran equilibrar sus perspectivas. Aries puede inspirar a Géminis a ser más audaz en sus decisiones financieras, mientras que Géminis puede ayudar a Aries a entender la importancia de la planificación y el ahorro. No obstante, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Géminis es demasiado cauteloso y no está dispuesto a disfrutar del presente. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Géminis se niega a gastar en experiencias emocionantes. En contraste, Géminis podría ver a Aries como imprudente, temiendo que su tendencia a gastar de forma impulsiva amenace la estabilidad financiera. Para manejar estas diferencias, es fundamental que ambos encuentren un equilibrio que les permita disfrutar de la vida sin comprometer su seguridad económica. Aries debe aprender a apreciar la importancia de un enfoque más estructurado hacia las finanzas, mientras que Géminis puede beneficiarse al ser más abierto a oportunidades audaces. Al combinar la energía y ambición de Aries con la adaptabilidad y el ingenio de Géminis, pueden lograr una gestión financiera que sea tanto divertida como sostenible. La compatibilidad entre Aries y Géminis puede ser muy dinámica y enriquecedora, siempre que ambos logren valorar y equilibrar sus diferencias. Aries trae consigo una energía vibrante, iniciativa y un enfoque audaz hacia la vida, mientras que Géminis aporta versatilidad, curiosidad e ingenio. En el ámbito del amor, la amistad y el trabajo, estas diferencias pueden presentar desafíos, pero también pueden convertirse en una fuente de fortaleza y crecimiento conjunto. La clave para una relación exitosa radica en la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo y la capacidad de encontrar un equilibrio entre las necesidades y enfoques de cada uno. Aries debe aprender a ser más paciente y considerado con la necesidad de Géminis de variedad y adaptación, mientras que Géminis puede beneficiarse al comprometerse a ser más decidido y audaz. Al aprovechar sus fortalezas y abordar los puntos débiles con comprensión y apoyo, Aries y Géminis pueden forjar una relación satisfactoria y duradera que les permita explorar juntos nuevas aventuras y oportunidades.